Buenas noches, bienvenidos una vez más a República o Caos. Hoy tenemos un programa que creo que va a generar un montón de polémica, porque vamos a hablar de los pros y de los contras de lo que le trajo Itaipú a Paraguay. Hace unas semanas, la Contraloría General de la República expone un estudio que se inició en el 2009 y que se terminó ahora, sobre el daño que habría sufrido nuestro país como consecuencia de una decisión por fuera del Tratado de Itaipú tomada en el año 86. Los números nos asustan porque son grandes. De todos modos, lo que está cuantificado es que como consecuencia de una decisión del año 86, desde el año 97 en adelante, para pagar la deuda que generó esa decisión, los paraguayos tuvimos que comprar energía más cara de lo que se hubiera comprado si no hubiera habido esa decisión. Y eso es un daño de arriba de 900 millones de dólares. La pregunta del millón es, ¿cómo vamos para atrás a exigirle a la gente que ya no está, porque ya se murieron los que tomaron esa decisión? ¿Y cómo vamos para adelante utilizando esa información para sentarnos con nuestro socio, con Brasil, para celebrar lo que se hizo bien, porque también vamos a hablar de los beneficios que trajo Itaipú al Paraguay, pero Paraguay necesita mejorar sus condiciones financieras en Itaipú. Paraguay necesita poder vender su energía que no usa directamente al mercado brasileño y va a ganar más plata. Paraguay necesita ser compensado con más dinero por cada megawatt cedido a Brasil que Paraguay no usa mientras no use. Por otro lado, si Itaipú no hubiera estado aquí, ¿qué hubiera sido de nosotros? Con todos estos problemas, Paraguay sigue teniendo la energía eléctrica más barata de la región. Tema 1. Tema 2. Va a estar el Contralor con nosotros, el que dirigió la explosión de la bomba. La bomba en términos figurados, ¿verdad? Y vamos a hablar de corrupción. Vamos a hablar de cómo hacemos para que la corrupción ya no quede impune. ¿Qué ideas tiene él? ¿Cómo él ve esto? Yo tengo mis propias ideas y vamos a compartir con él. Pero antes, vamos a ir como todos los programas a Buenos Aires. Vamos a hablar con Nico Wiñaski. Vamos a preguntarle a Nico Wiñaski cómo anda la corrupción y la impunidad en Argentina. ¿Qué nos puede contar él de lo que yo creo que es hoy el mega gobierno de hechos de corrupción, pero donde alguno por lo menos ya pisó la cárcel? Nico, buenas noches, un gusto volver a encontrarnos. Buenas noches, Gustavo, buenas noches a todo Paraguay. Como siempre es una alegría para mí estar ahí con ustedes. Me encantó que te reías recién cuando me hacías la pregunta de la corrupción y la impunidad en la Argentina. Por supuesto, bueno, como vos sabés y también se sabe mucho en la Argentina, las dos cosas que van de la mano, ¿no? Corrupción e impunidad, son dos sucesos que tienen bastante éxito, digamos, en la Argentina, aunque suene paradójico. Mirá, durante la era de los Kirchner se hicieron muchos negocios desde el Estado que cuando los Kirchner seguían en el poder, o Cristina Kirchner seguía en el poder, se empezaron a investigar en la justicia. Y esto es interesante, porque ella, la actual vicepresidenta, Cristina, dice que todo es una especie de complot en su contra, el lawfare, ¿no? Esta guerra judicial contra la política, cuando si se analizan los grandes casos de corrupción, efectivamente se ve que empezaron a investigarse durante todavía su última estadía en el poder. Ahora volvió. Bueno, desde el momento que se empezaron a investigar, alrededor del 2015, y sobre todo durante la gestión de Mauricio Macri como presidente de la Nación, hubo 24 funcionarios de primera línea, 24 que fueron presos por condenas que después llegaron efectivas, sobre todo con prisión preventiva, y de esos 24 son funcionarios de primera línea, empresarios vinculados a la expresidenta. 20 de los 24 quedaron libres, o porque fueron beneficiados con arrestos domiciliarios, algunos polémicos o que generaron cierta duda por los beneficios que tuvieron estos empresarios de primera línea. Incluso el socio de la actual vicepresidenta, Lázaro Báez, fue condenado por lavado de dinero, una condena de más de 8 años,
que terminó en un arresto domiciliario porque él ya había estado buena parte de esa condena en prisión preventiva. O sea, de 24, que incluyen sindicalistas también vinculados a los Kirchner, 20 fueron liberados. Cristina Kirchner, la actual vicepresidenta en funciones, ahora mismo está bajo un juicio por corrupción, donde es la principal acusada de haber beneficiado a este mismo empresario Báez por negocios con la obra pública en su provincia, la provincia de los dos, de Cristina y de Báez, por más de 46.000 millones de pesos. Hoy está siendo enjuiciada, no está ella sentada en el banquillo de los acusados en el juicio oral porque no quiere, es legal, el acusado puede ir el primer día y después obviamente hacer su defensa, pero el juicio todavía se sigue obviamente desarrollando. Esto pasa bastante desapercibido incluso en la Argentina. Recién hablabas de Itaipú, es muy interesante porque, a ver, algo parecido con la energía se vivió en la Argentina durante la era de los Kirchner, y el ministro que estaba a cargo de estas cuestiones, Julio De Vido, terminó en prisión por casos vinculados a cuestiones como esta, de la energía. Durante la era Kirchner, también por falta de inversiones en el sector energético, empezó un gran negocio que fue la importación de gas licuado en barcos que se pagaban en dólares. Argentina importaba gas licuado porque no tenía o no había habido la producción y la inversión suficiente en el sector. Entre otras cosas porque en la Argentina había un cepo al dólar. Escuchá este dato, 10.000 millones de dólares costó hasta ahora, y desde el 2008 la importación de barcos que se compraban con gas licuado y ese gas se te metía en el sistema de transporte de este elemento crucial para la industria, para toda la Argentina. 10.000 millones de dólares. Hay sospechas e incluso investigaciones para ver si se pagaron sobreprecios. Ahora, 10.000 millones de dólares es una cifra exorbitante que se podría haber obviamente usado para otra cosa. Un solo barco que estuvo 10 años parado en Argentina, según un colega del diario La Nación de nuestro país, Diego Cabot, le costó al país 1.200 millones de dólares. Un solo barco de los que se compró y enviaba el gas por un solo puerto, por el de Bahía Blanca. Después, otra cuestión que tiene que ver también, está vinculada con lo que vos vas a hablar hoy en tu programa. En la Argentina, por la falta de energía, los Kirchner previeron, o Cristina Kirchner, previeron construir dos represas muy importantes en su provincia, en Santa Cruz. ¿Cómo se llaman esas represas? Kirchner, en honor a Néstor Kirchner, que falleció en el 2010. 18.000 millones de pesos fueron presupuestados en su momento para construir esta represa, que se construyó mal. ¿Por qué? Porque se construyó en terrenos que tienen cuestiones vinculadas a los sismos, y ya hubo resquebrajamientos cuando ni bien se inició la construcción. Esta construcción, que iba a llevar adelante 3 empresas y una de China, Gesouba, le costó y tenía un precio inicial, un costo de 4.714 millones de dólares. 4.714 millones de dólares. China está pidiendo ahora, porque esta empresa, Gesouba, obviamente es de origen chino, que se revea el contrato por esta cuestión, ¿no? La Argentina no hizo los análisis medioambientales previos y técnicos para saber si en el lugar donde se iban a ubicar estas represas era un lugar que cumplía con toda la reglamentación y las prevenciones necesarias para que no pasen cosas como las que pasaron. Es un terreno que tiene sismos, aunque tal vez el ser humano no los detecte, y terminó una de las represas, o parte de unas represas, resquebrajada y frenada. Ahora, la Argentina todavía necesita de energía del exterior, porque el gran yacimiento energético que se descubrió no hace algunos años en el sur también, que se llama Vaca Muerta, por la falta de inversiones no está generando el gas y el petróleo, el shale gas, que se estipuló, se esperanzó en un principio que podía generar. Entonces volvieron las compras de gas licuado de la Argentina. Esto obviamente tiene un costo enorme porque es en dólares para el país, tiene un costo también que tiene que ver con la falta de previsión para evitar estas cuestiones, también con la tarifa que se pagó siempre muy barata de los servicios públicos en la energía. ¿Por qué? Porque los Kirchner creían que el electorado no quería o no iba a aceptar que se paguen tarifas más caras o más altas,
y entonces las propias empresas atadas a la decisión del gobierno no podían subir las tarifas, no se reactualizaban los precios y entonces las empresas no invertían. Es un círculo vicioso. ¿Cómo se soluciona esto? Yo creo que es muy fácil, aunque parezca lo contrario. Leyendo y cumpliendo dos libritos que son, yo diría, hermosos por adjetivarlos de algún modo, que son la Constitución Nacional y el Código Penal, o los diferentes códigos de la justicia. Solamente si se cumplen las leyes, nada más ni nada menos, no habría corrupción, o si la habría condenados, y me parece que eso sería ejemplar para que las cosas como estas no vuelvan a pasar nunca más, porque estamos viendo que la corrupción tiene un costo para el Estado, para la sociedad, y que incluso puede matar. Si alguien no controla, por ejemplo, un servicio como el tren, y esto pasó en la Argentina, ese tren puede terminar chocando y generando muchos muertos, como lamentablemente pasó en nuestro país. Un saludo para todo Paraguay y espero alguna vez, la pandemia continúa, ir para allá. Recibimos entonces al invitado de la noche, el Contralor General de la República, el doctor Camilo Benítez. Hola Camilo, ¿Qué tal, Gustavo? Gracias por acompañarnos. Encantado de estar en tu programa. Hace 3 semanas, y un poquito más y un día seguramente, Camilo Benítez en su rol de Contralor, el Contralor es el máximo representante del control fiscal, el control de las cuentas del Estado, confirmó algo que era una especie de verdad ñembehué, al respecto de la deuda espuria de Itaipú. Una bomba de proporciones, sobre todo políticas, porque ya los daños que nos va a explicar después el Contralor están hechos y el tema tomó cariz político porque bandos políticos empezaron a acusarse de que nadie hizo nada. De todos modos, esta es una investigación formal que inició en el 2009 y la terminó ahora el Contralor. Antes de darte la bienvenida y el micrófono, quisiera recordarte que estamos hablando para el paraguayo común. Tenemos que explicarle qué es lo que vos confirmaste. Pues había ahí unos rumores de que en Itaipú hubo unos manejos que podían haberle dañado a Paraguay, sobre todo financieramente. Entonces, la gente quiere saber de qué es lo que se trata este tema, porque a veces vamos a los niveles muy técnicos, se habla de deudas puras, cosas. Explicarle a la gente, por favor, 2 cosas. ¿Por qué una investigación del 2009 se termina en el 2021? ¿Y cuál lo que es el daño que hubo para Paraguay que vos reflejás en tu informe, que es este informe que me tomé la libertad de leer? No sé si la cámara puede tomar ahí. Es un informe completito, para mi gusto, súper concreto, que asusta tal vez por la profundidad del detalle, pero que es necesario que los paraguayos podamos debatir para sacarnos finalmente la espina, porque para nosotros, después de la albirroja, me parece que Itaipú y Yacyretá son nuestros bienes más preciados. Así que Camilo, gracias por venir primero. Y segundo, el país te está viendo y quiere entender de qué se trata este informe. Bueno, muchas gracias, Gustavo, por la invitación y también la oportunidad de poder aclarar el alcance de este informe, la importancia que puede tener para los intereses del Paraguay. Y como decía, en términos simples, para poder explicar un poco los antecedentes del caso, fuera de entrar en el examen especial a la deuda, hay que explicar
¿cuál es el problema que se encontró con relación a la deuda? Cuando se construyó la represa Itaipú, el Paraguay y el Brasil pusieron los recursos hídricos, es decir, el río. Pero para poder construir esa represa se tuvieron que contratar empréstitos, ¿verdad? Numerosos empréstitos con una carga financiera de interés, digamos, del 10%, ¿verdad? Obviamente Itaipú al comienzo tuvo algunos problemas, no funcionaban las usinas en el tiempo que se había programado, pero cuando se hace la constitución de Itaipú, el tratado, la normativa que rige la naturaleza y el procedimiento de Itaipú, se había establecido que el costo de la energía, la tarifa de la energía, el precio que las empresas que compraban de Itaipú, esa energía que produce Itaipú, debía ser el costo operativo, para hablar en términos simples, más la carga financiera. Es decir, el ingreso debe ser equivalente al egreso de dinero, ¿verdad? Itaipú debía vender su energía al costo, lo cual ya en su momento se ha dicho que era injusto porque debería de pagarse precios superiores al costo, pero vamos a asumir de que esa fue la naturaleza del tratado y fue lo que se estableció, que el precio sea el costo. En el año 86, cuando Electrobras, en realidad a través de su subsidiaria, pero para entender, Electrobras compraba el 97% de la energía que producía Itaipú. Y en ese momento, la economía brasileña estaba pasando por una inflación muy importante y alegaban que no tenían condiciones de pagar el precio que se había estipulado. Y acá entra ya un tema que es un poco sensible. Nosotros accedimos a un estudio tarifario hecho por la Dirección Financiera que está a cargo del margen izquierdo, es decir, a cargo de los brasileños, que habían evaluado que el precio ideal en promedio en los siguientes años para poder pagar todo el crédito debía ser de $17.10 el kilowatt. El megawatt. El megawatt, bueno. Ese fue el monto que se establece en la tarifa. Acá donde mucha gente empieza a tratar de desacreditar nuestro informe diciendo que no, que en realidad era 14 o era otro valor. Sobre el punto nomás, independientemente del monto, que para nosotros es 17 porque está en el informe que nosotros recibimos, ¿verdad? Ya hace muchísimos años, independientemente de eso, el monto debía haber sido el costo, ¿verdad? No podía ser menos el costo. Y nadie puede alegar de los que hoy están tratando de justificarse, decir si se vendió por encima del costo o por el costo. Todos sabemos que se vendió por debajo del costo. Nosotros sostenemos, conforme a ese informe, que el precio debería haber sido $17.10 y se vendió a $10 desde el año 86 hasta el año 97, a excepción de un año que es el año 1991. Como consecuencia de la reducción de ese precio, ¿verdad? Itaipú dejó de percibir $1.700 millones. Y como dejó de percibir eso, y eso tendría que servir para pagar la carga financiera, se acumuló una deuda, venció una deuda a más o menos alrededor de los $4.193 millones para el año 1997. Hay que recordar que cuando se tomó esta decisión en el año 1986, los consejeros paraguayos habían advertido de que esto iba a tener consecuencias negativas para el Paraguay. Que, como habíamos hablado antes, Gustavo, el ingeniero Enzo de Bernardi decía, las causas que justifican la reducción de la tarifa son conocidas, pero las consecuencias que esto va a traer no son tan conocidas como sus causas, decía él, ¿verdad? Bueno, en el año 97, el gobierno de ese entonces se sintió en la necesidad de cerear esta problemática económica de la Itaipú. Entonces, volvieron a acudir a nuevos préstamos para refinanciar esta deuda. O sea, volvieron a acudir a nuevos préstamos para pagar el préstamo que ya estaba inflado como consecuencia de vender por debajo de la tarifa. Y ahí es donde nosotros sostenemos que el monto que se produjo de la deuda de 4.193 millones como consecuencia directa de la reducción de la tarifa es una deuda ilegal. Ilegal desde el punto de vista de que es
contrario al tratado. No es que es ilegal contrario a una ley. A ver, para los televidentes, la deuda que habla el Contralor de 4.193 millones no es una deuda de Paraguay, es una deuda de Itaipú con Eletrobras, que fue beneficiado comprando energía más barata por debajo del costo y que para cerear eso le prestó otra vez plata a Itaipú. Así mismo. Entonces Eletrobras, que no podía pagar porque no le podía traspasar al consumidor brasileño esos precios, terminó prestándole plata a Itaipú para sostener esos precios bajos. Eso es lo que alega el informe del Contralor y te interrumpí porque creí conveniente es importante aclarar. Bueno, entonces, seguí entonces. 97, estamos en el 97. En el año 97 cerear. decimos, mira, el precio de la energía tenemos que formalizar nuestra contabilidad, pagar nuestro pasivo, hacer un nuevo precio ya hasta 2023 para que podamos cumplir con el tratado y cancelar nuestras deudas. Para eso se le propuso a los funcionarios paraguayos de ese entonces, tienen que reconocer esta deuda de 4.193 millones, ¿verdad? Ahí es donde nosotros evaluamos los posibles escenarios que podrían haber ocurrido. Lo más básico es el encuentro de cuentas, es decir, una compensación, siendo que el acreedor es al mismo tiempo el deudor, ¿verdad? Podrían haberle dicho a Eletrobras, no hay problema, pero préstame un nuevo préstamo, pero este 4.193, sacame de la contabilidad, ¿verdad? Pero eso no es todo, sino que como consecuencia de esta refinanciación y para poder pagar los nuevos préstamos, la tarifa tuvo que subir y subió a $22 más o menos. Vamos a decir que subió a $22. Y eso le trajo a la ANDE un perjuicio de más de $900 millones, que la ANDE a su vez tuvo que trasladarle a sus usuarios, ¿verdad? Que somos todos nosotros. O sea que si no se hubiera violado el tratado en 1986, y ahí nos beneficiamos también nosotros durante ese interreño, sí, claro, del 86 al 97, pues compramos por debajo del costo, pero como era el 3% nomás de lo que producía Itaipú, el beneficio para el consumidor paraguayo era mínimo. Al transparentarse de alguna manera esto e incluirse esa deuda, la ANDE fue forzada a desde el 97 hasta hoy a comprar a 22, lo que debería haber comprado a 17, y eso le pasó al consumidor paraguayo porque en algún momento la ANDE no perdió plata. Así mismo. Y después también en el informe se puede ver que si bien también Eletrobras pagó más por la energía, ¿verdad? Por darte un ejemplo, la ANDE pagó $900 millones más, Eletrobras pagó $11.000 millones más. Sí, pero ¿verdad? Eletrobras ganó en intereses de la plata que prestó mucho más de lo que pagó de más. La diferencia, y ese es el punto, ¿verdad? Entre lo que pagó de más y lo que cobró de intereses a su favor es de $2.000 millones. Es decir, para Eletrobras cualquier escenario fue conveniente, no así para la ANDE. Pero lo más injusto de todo es que en el año 2000, cuando Paraguay estaba pasando por una crisis financiera enorme, como seguramente fue en el año 86 para el Brasil, acordate del marzo paraguayo y toda esa crisis inflacionaria que tuvo el Paraguay, nosotros dejamos de pagar nuestra factura, es decir, la ANDE dejó de pagar su factura con Itaipú, e Itaipú le refinancia a la ANDE cobrándole 12% en dólares a la ANDE, que pagó la ANDE en el transcurso de los siguientes 4 años. Es decir, cuando el trato fue el mismo para Paraguay, se le impuso una tasa de interés. Cuando fue el trato para Brasil, se redujo la tarifa, sin ningún tipo de consecuencia. Por eso es que en el informe se puede leer cuál hubiera sido el escenario si a Eletrobras se le hubiera aplicado el mismo trato que se le aplicó a Paraguay, o sea, a la ANDE, y se le aplicaba el 12%. O sea, en ese, bajo las reglas de ser iguales, sí, lo que podía haberse planteado en el 86 es, no, vos vas a pagar el precio que estaba estipulado, te vamos a financiar con la plata que vos mismo no vas a prestar, pero vas a pagar un 12% de interés. O te descuento de tu crédito, como es a vos luego a quien yo debo, y la reducción de la tarifa me va a afectar a mí en mi crédito contigo, entonces, por favor, vamos a hacer un encuentro de cuentas. Yo creo que está claro. Yo tomé algunas notas porque me parece que es importante objetivar, ¿verdad? El daño financiero para la ANDE
que se lo pasó al consumidor, lo pagamos todos de alguna manera. Ojo, Paraguay tiene la energía eléctrica más barata de la región, pero podíamos haber tenido una energía aún más barata. El daño es de 930 millones de dólares. Yo digo, hoy ir contra los que tal vez violaron el tratado en conjunto con sus pares de Brasil es imposible porque algo que tiene 30 años ya prescribió desde el punto de sus abogados, desde el punto de vista legal. Pero sí es importante tener en cuenta que el tratado se puede flexibilizar si hay acuerdo de las partes. Entonces, yo quiero alertar que Paraguay puede, con autoridad moral, exigir un mejor precio por la cesión de energía de aquí en adelante, que cada vez será menos porque cada vez Paraguay usa más de su energía. Y también Paraguay puede, sin tener que renegociar el tratado, sugerir por qué no dejan que nosotros le vendamos libremente al mercado brasileño, a precios de mercado, la energía mía que yo no uso. Los alegatos pues son siempre, eso no está contemplado en el tratado. Y lo que creo que es la perlita de lo que el informe de Contraloría hace, es decir, el tratado es sagrado, pero el tratado es entre dos países. Las formas de cómo rever el tratado tiene que pasar por los parlamentos y demás. Pero en su momento, en el 86, no se hizo ese ejercicio y se acordó a nivel de consejo. Entonces, Paraguay puede iniciar ahora un proceso de decir, miren el daño que a nosotros nos hizo y miren que nosotros queremos esto, pero a mí me está preocupando la actitud del gobierno que dice, le vamos a dejar la hoja de ruta, tal vez va a ser tu informe, al gobierno que viene, y en el 2023 el nuevo gobierno negociará. Pero Brasil anuncia que ya quiere bajar la energía bajo lo que está en el tratado, precio igual a costo. Y entonces, ¿qué es lo que vamos a negociar más con Brasil sobre el hecho consumado una vez más después del 2023? Totalmente de acuerdo. Yo creo que esto echa por el piso el argumento que siempre se sostiene, que el tratado es como un saco de fuerza del cual no se puede uno salir nunca, porque no existe mayor violación al tratado que bajar el precio por debajo del costo. Y te voy a dar un ejemplo lógico. Quien puede lo más, puede lo menos, digamos, o que quien menos puede lo menos, menos puede lo más. Si uno puede vender su energía por debajo del costo, ocasionándole un perjuicio económico a la Itaipú Binacional, ¿por qué uno no podría vender por encima del costo? ¿Por qué uno no podría vender Paraguay directamente al mercado brasileño o a otros mercados la parte que le corresponde que no usa de su energía? Y porque el tratado dice el costo, pero si durante 13 años se vendió por debajo del costo. Entonces, antes la violación del tratado, vamos a utilizar el término violación porque eso suena muy fuerte. La flexibilización del tratado antes era permitido, pero hoy está prohibido, ¿verdad? Y hay miles de alternativas. Nosotros creemos de que este informe es una herramienta realmente importante para el Paraguay. Porque hay muchos escenarios que se pueden hacer empezando por este informe, ¿verdad? Que simplemente certifica una verdad que es indiscutible. Podemos discutir algunos detalles del informe, pero ahí estoy leyendo a algunos expertos que hablan de que el precio de $17 no se pudo haber estipulado por todos los años, claro, porque el precio todos los años puede cambiar. Lo que no se podía haber hecho es poner un precio por debajo del costo del servicio. O sea que si cerraba en el cálculo, lo lógico hubiera sido errar para arriba, no errar para abajo a propósito, a sabiendas. Pero no me contestaste una parte de mi introducción, que es por qué un informe que se inició en el 2009 tardó, procrastinó y llegaste vos, ¿hace cuánto que sos Contralor? Hace 2 años. Y en 2 años tu gestión cierra esa investigación. ¿Esa investigación estaba realmente empezada o vos la hiciste de cero? ¿Esa investigación estaba avanzada y vos remataste? ¿Por qué tardamos del 2009 al 2021? Me parece muchísimo, 12 años para hacer una investigación como esa. Sí, totalmente. Bueno, cuando nosotros asumimos al frente de la Contraloría estaba muy debilitada institucionalmente, en imagen.
Nosotros veníamos con problemas de juicios políticos a los anteriores contralores. Uno de los contralores estaba luego en la cárcel en ese momento. Entonces nos pusimos la meta de cambiar la imagen institucional. Para eso pusimos algunos proyectos que gracias a Dios todos los cumplimos. Uno de ellos era el aumento de cantidad de informes y denuncias y el aumento de la denuncia del Ministerio Público en montos también, ¿verdad? No sé, no es de todo lo que venimos a hablar, pero vamos a hablar de eso en el bloque siguiente. Ok, bueno, y otro de los proyectos tiene que ver con la digitalización de las rendiciones de cuentas, que también es una realidad. Y el tercer pilar de nuestra gestión era culminar este informe. Este informe empezó en el 2009, tuvo dos avances en el 2011 y en el 2012. En el 2012 ya se había establecido que la deuda era ilegal, pero nunca se había cuantificado el monto y tampoco había abarcado otros aspectos del perjuicio. En el 2012 ya se sabía que se flexibilizó para abajo en contra del costo el tratado. Así es, pero no se había terminado porque no tenían, yo creo que es una mezcla de cosas. Lo que alegan los auditores principalmente es la falta de provisión de la documentación, ¿verdad? Por parte de la Itaipú, cosa que categóricamente cambió ahora, porque yo hice una gestión con el director que estaba en ese momento y él permitió eso, ¿verdad? Pero también es cierto que en los últimos años no se había requerido esa información, ¿verdad? O sea, quizá una mezcla de cosas. Perdón, ¿ese informe o esa investigación del 2009 nace de la propia Contraloría o se lo pide algún estamento político? No, hubo una reunión de las altas partes contratantes de ese entonces y hubo se le solicitó a la Contraloría que haga un examen especial sobre la deuda en ese entonces. Se había inclusive dispuesto un plazo de 6 meses para que termine eso y lastimosamente no pudo concluir, ¿verdad? Hasta ahora. Bueno, en el próximo bloque vamos a hablar, creo que está claro el daño que le hizo a el consumidor paraguayo a través de la ANDE, una flexibilización del tratado, vamos a llamarlo así. Está claro también que Eletrobras salió ganando en términos financieros. Yo quiero hablar después de qué hubiera pasado si no se tomaba esa decisión y qué hubiera pasado si no hubiera Itaipú, porque también es algo que hay que mirar. Yo trato siempre de ver, bueno, acá está lo malo, tratemos de ver algo bueno. Pero antes de ir al corte, yo les quiero recordar a nuestros televidentes que la All New Rexton, toda nueva Rexton, totalmente nueva, es una SUV, una camioneta espectacular, la más avanzada en tecnología que hay en el mercado. No dejen de probarla, en el Zócalo tienen el número para llamar y agendar una prueba de manejo. Les aseguro que van a quedar enamorados con esa camioneta. Vamos al corte y volvemos con Camilo Benítez, Contralor de la República. Volvemos a República o Caos, estamos con Camilo Benítez hablando de uno de los temas del momento, pero un tema muy, muy trascendental para todos los paraguayos, que es Itaipú, el eventual o confirmado daño que tuvimos todos los consumidores de Paraguay a raíz de una decisión tomada en el año 86. Vamos a volver con Camilo. Antes le vamos a recordar a nuestra teleaudiencia que en Ecovita, que queda en Nueva Italia, hay un country club espectacular que se está construyendo, donde cualquiera de nosotros puede construirse una casa de fin de semana o decidir ir a vivir, donde hay actividades al aire libre, más de 70, una laguna espectacular para deportes náuticos, un restaurante de buenísima calidad para no tener que ni cocinar. No dejen de conocer Ecovita, abajo en el Zócalo tienen el número para agendar, llamar, preguntar cuándo pueden ir a visitar. Camilo, te puedo decir Camilo. Por favor. Yo creo que quisiera compartir con la audiencia algo que me hizo llegar un grupo de amigos ingenieros. No sé si se ve ahí. ¿Estás pudiendo tomar esto? Bueno, yo te compartí este archivo, este cálculo, que es un cálculo grueso. Mucha gente dice que está bien que trabajemos en usar los daños que tuvimos para una mejor negociación. Pero también la gente de Paraguay tiene que saber que Itaipú a Paraguay, que en su momento puso $50 millones,
le rindió más de 21.000 millones de dólares desde que inició a trabajar a hoy, en los últimos 46 años. Entonces, yo siento que aquí está también el caracú del análisis, porque el análisis tiene que ser qué opciones teníamos en el 86. Era decirle a Brasil, no hacemos nada. Y Brasil podía decir, bueno, que quede Itaipú como está, es un acto fallido y nos vamos a nuestra casa. Entonces, seguir con Itaipú a Paraguay le permitió tener el precio de energía que tenemos hoy, que para muchos paraguayos es caro, pero si comparás con el resto de la región, sigue siendo el precio de energía más barato de la región. Sobre todo si tenés en cuenta que hay tarifa social y demás. Y también ingresaron realmente 21.000 millones de dólares a Paraguay frescos de Itaipú, entre royalty, cesión de energía, resarcimiento, incluso el famoso caso que casi tumba a Marito en el 2019, que es el acuerdo operativo de la compra del excedente. Ahí Paraguay compró energía casi 3.000 millones de dólares más barato de lo que se tenía que comprar. Entonces, la pregunta del millón, la Contraloría no hizo un estudio de los beneficios de Itaipú hacia el país. No, el examen especial es exclusivamente sobre la deuda, ¿verdad? Sobre el endeudamiento que tuvo Itaipú desde sus inicios hasta el año 2020 más o menos, y abarcó específicamente eso, que como vos tenés ahí, tiene más de 110 páginas, más de 20 observaciones, es bastante completo, pero nosotros no auditamos cuál fue el ingreso para Paraguay, porque digamos que no correspondía dentro del marco de esta auditoría. Yo sí te puedo decir algo, yo coincido, hay un antes y un después para el Paraguay desde la existencia de Itaipú, es uno de los patrimonios más importantes que tenemos en el Paraguay, cambió la realidad económica del país, Paraguay hubiera sido otro país sin Itaipú, categórico. Nosotros estamos súper orgullosos de tener una represa, la represa más grande del mundo, ¿verdad? Pero sí hay que tratar de eliminar algunos mitos. Por ejemplo, que Paraguay solamente puso el río. Paraguay puso el mismo río que puso Brasil. Es el mismo, ¿verdad? El dinero... Paraguay, no, es que el río de la mitad brasileña, claro, es más valioso. No, es exactamente lo mismo y es el recurso fundamental para que exista la represa. Después otra cosa, Paraguay puso solamente 50 millones de dólares. Brasil también puso 50 millones de dólares. Mira, lo que pasa es que la represa prestó el resto. Pero el tema, eso es, Paraguay puso, no quiero decirte, pero 30.000 millones de dólares pagando el crédito a Eletrobras. Porque lo que pagó a Eletrobras durante todos estos años, ¿verdad?, es dinero de todos los paraguayos, o sea, de Itaipú Binacional. Y después, otra cosa que a mí por lo menos me entristece mucho, ¿verdad?, que es creer que Itaipú es un país foráneo al Paraguay, que es extraño a lo... Hay gente que considera que Itaipú, como es binacional, es como un tercer país. No es ni Paraguay ni Brasil, sino que es la República de Itaipú. Y eso es una tontería. Nosotros tenemos que tener la capacidad de poder negociar de igual a igual con quien sea, por más grande que sea nuestro socio, ¿verdad? Y esas alegaciones que siempre escucho de Paraguay no puso nada, ¿qué es lo que vamos a hacer frente a Brasil? Ciertamente la historia es muy injusta cuando se mira hacia atrás, ¿verdad? Porque actos de hace 40 años, obviamente hoy son mucho más graves que hace 40 años. Eso tiene que ver con la moral, inclusive, que cambia en el transcurso de los años, ¿verdad? Pero existe una moral crítica que algo está bien o mal en todos los tiempos, ¿verdad? Y esto estuvo mal en ese momento. Y la gente que estuvo ahí sabía que estaban mal. Por eso el ingeniero Enzo de Bernardi pidió que conste en acta que esto le iba a generar un perjuicio al Paraguay. ¿Por qué hizo eso? ¿Por qué él pidió que conste en acta? ¿Por qué no se quedó callado? Yo creo que en ese momento, y yo no quiero juzgarle al ingeniero de Bernardi porque yo tampoco, lo respeto muchísimo, tal vez él sabía que era o hacemos esto o renuncio, porque ahí estaba de un lado Medici, ¿verdad? Y de otro lado Stroessner. No era un sistema donde vos debatías las cosas, sino que tenías que cumplir lo que las altas partes decían que había que hacer. De todos modos, yo no puedo dejar de aprovechar tu visita, pues no te vamos a tener muchas veces, para hablarte de algo que, así como Itaipú, nos está carcomiendo el corazón.
Jeta y tereío ñemondate, dice la gente. Y tiene razón. Vos te das cuenta que cada vez se gasta más plata y cada vez hay menos servicios públicos de calidad. Quiere decir que la plata se va a algún otro lado. La pregunta que yo me hago, en tus 2 años de Contraloría, ¿cuáles son los casos que para vos son más evidentes, que vos, la Contraloría, tu equipo, puso a disposición del Ministerio Público y hasta ahora no hay imputados o no hay condena o no hay? Porque yo siento que la gente va a tener ánimo y moral para seguir trabajando si los bandidos se van realmente presos. Y la punta del ovillo es la Contraloría, porque es la que controla el ejercicio de la plata que maneja el Estado. Entonces, tenés una lista en la cabeza de los 5 casos que la Contraloría descubrió que acá alguien robó, alguien hizo muy mal esto y hubo un daño patrimonial para el Estado. ¿Puedes compartir con la gente? Bueno, en primer lugar, vamos a empezar por el final, por la parte, vamos a decir, conclusiva. La corrupción es el mayor mal que tiene el Paraguay. No es exclusivo de los paraguayos, es muy común en Latinoamérica en general. Nosotros no somos la excepción, ¿verdad? Pero siempre estamos en el ranking bien ahí hacia arriba, entre los subcampeones, o siempre estamos en la semifinal de Top 3. ¿verdad? Siempre. Entonces, eso está vinculado mucho con la impunidad y con la falta de control. Es decir, tiene que ver, esto está totalmente conectado para que reduzca la corrupción, porque la corrupción es muy difícil de eliminar, ¿verdad? Para eliminar la corrupción tiene que atacarse por una cultura de valores, es una cuestión de educación también, ¿verdad? Que viene de la casa misma y del sistema educativo, pero fuera de eso, para no profundizar demasiado, está conectado con los sistemas de control, ¿verdad? La Contraloría General de la República, cuando nosotros asumimos, vimos que era realmente una tarea casi imposible hacer una reducción de relevancia en el margen de la corrupción, ¿verdad? Por eso es que, y acá te toca un poco tu pregunta, la mayor cantidad de denuncias que nosotros recibimos tienen que ver con los gobiernos departamentales, municipales, relacionados al dinero que proviene de la ley de FONACIDE, ¿verdad? Pero acá hay que hacer una aclaración. El monto que perciben estas entidades no es ni el 3% del presupuesto general de gasto de la nación, ¿verdad? Pero impacta mucho en la sensibilidad de la gente, porque tiene que ver con almuerzo escolar, con cómo está en el estado de sus escuelas. Y eso hace que la gente se indigne porque puede ver. Por ese motivo, nosotros presentamos el proyecto de informatización de las rendiciones de cuentas para que la ciudadanía controle, ¿verdad? No solamente ya nosotros, porque para que nosotros seamos eficientes tenemos que abrir oficinas de la Contraloría en todo el país. Tenemos que aumentar 20 veces nuestro presupuesto, ¿verdad? Pero la mayor cantidad de cuestionamientos que tenemos tienen que ver con los gobiernos municipales, ¿verdad? Pero es una injusticia, me parece a mí, porque los contratos del Estado son, como vos sabés, 25% del presupuesto de gasto de la nación, ¿verdad? Y eso está, vamos a decir, supervisado por una entidad de control que depende a su vez otra vez del propio gobierno, cosa que a mi Auditoría del Poder Ejecutivo. No, y contrataciones públicas. Contrataciones públicas, ¿verdad? Porque es importante que la entidad de control tenga esta autonomía que tiene la Contraloría. ¿Y por qué la Contraloría no puede o no hizo las auditorías de lo que está bajo el control de contrataciones públicas? Nosotros hicimos mucho. De hecho, todos los... Con la ley esta de los 1.600 millones de dólares de emergencia sanitaria, todas las denuncias que saltaron, todas, no es que la mayoría, todas fueron por informe de la Contraloría. De los tapabocas que estaban vencidos, de todos los casos que fueron sonados, todas salieron de la Contraloría. Después, obviamente, las otras entidades también, ¿verdad? Complementaron, ¿verdad? Pero todo salió de ahí. De los auditores que cuando hubo pandemia estaban todos en su casa, ellos estaban trabajando, ¿verdad? Y verificando los insumos que venían. No conseguí que me contestes el ranking de los top 5. Te voy a hacer la pregunta por el otro lado. Sí. Yo recuerdo que un hombre muy importante en Asia compartió conmigo un espacio así y yo le digo, ¿te puedo hacer una pregunta indiscreta? Y él se mató de risa y me dijo, no existe la pregunta indiscreta. Lo que existe es la respuesta indiscreta.
Entonces vos preguntame lo que quieras que yo te voy a responder lo que puedo. Pero tenemos que ir a un corte. A la vuelta quiero aprovechar la presencia de nuestro Contralor acá para hablar de algunos temitas como el impacto de la corrupción en la calidad de vida de la gente. Vamos a un corte y volvemos con Camilo Benítez. Estamos con el hombre del momento, el Contralor Camilo Benítez, que explotó la bomba de certificarnos lo que había pasado financieramente en Itaipú, cosa que inició en el 2009, pero que nunca se había llegado a una conclusión. Así que hoy la ciudadanía tiene un elemento cierto, que es un informe que le puede gustar o no a la gente, pero los números, 2 más 2 siempre es 4. Camilo, yo siento hoy, como te dije, que la gente piensa que este es un gobierno muy corrupto, tal vez con justa razón, y los proveedores del Estado con los que estuve en los últimos, 2 años, te dice, hoy no gana más la mejor oferta, las licitaciones, gana la coima más alta. Entonces, si esa es la percepción, y si eso te dicen los proveedores del Estado, que básicamente te están justificando, socio, yo tengo que sobrefacturar para poder pagar la coima, entonces, ¿cuál es el daño? ¿Usted hizo una estimación de cuánto es lo que le cuesta de más? Porque lo que vos pagás de más ya no podés usar para pagar el pupitre o para pagar la computadora o el almuerzo escolar. ¿Cuánto es lo que les cuesta de más la corrupción al Estado paraguayo? Bueno, en primer lugar, nosotros no tenemos una estimación oficial acerca sí tenemos estimaciones sobre las denuncias que nosotros hacemos, cuál es el costo social de eso, ¿verdad? Pero eso no tiene ni está cerca del número real de lo que le cuesta al Paraguay la corrupción, ¿verdad? Es más bien la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas la que tiene esa competencia. Nosotros le auditamos a ellos también y auditamos sus procesos cuando el caso amerita. Pero estoy de acuerdo, pero la corrupción es como el tango, se baila de a dos, ¿verdad? Esto que me contás es absolutamente inmoral, que me decís que hay empresarios que abiertamente dicen tenemos que sobreír nuestro precio y para poder abiertamente competir, te dicen, ¿verdad? si es que no hago eso, no puedo ganar ni una licitación y tengo que cerrar mi empresa. Entonces, ese es el problema, pues se baila de a dos, pero el que te pone la música es el administrador corrupto que está nombrado por los administradores del Estado. En algún momento Paraguay tiene que reducir drásticamente su índice de corrupción. O si no, nos van a devorar. Acá dice República o caos. El caos se viene. Y no puede ser que alguien evalúe como algo habitual que tenga que introducir en su costo el costo de la corrupción para poder ganar. Eso en otros países es lo que te decía, una cuestión de valores. Yo te aseguro que esta discusión pasamos nosotros en un país nórdico, ¿verdad? No van a ni entender. No van a creer lo que estamos diciendo, ¿verdad? ¿Cómo puede ser que alguien diga, no, lo que pasa es que tengo que vender más caro al Estado porque tengo que pagar la coima? Eso es una locura. Yo siento que el daño mayor que esta administración va a dejar es la institucionalización de la corrupción de la cabeza para abajo. De todos modos, este es un programa que también trata de poner en la casa, en las mesas de la gente, en las pantallas de la gente, propuestas. No podemos ir plagueándonos. Tenemos que denunciar, pero también tenemos que decir, bueno, ¿por qué no hacemos así? Me imagino que vos como abogado querés volver a ser contralor, te presentaste, sos un hombre que ya tiene experiencia en el sector público. ¿Qué habría que cambiar en los procesos, en la fiscalía, desde el punto de vista legal, de procesos, de códigos procesales? Da la impresión también de que se tarda demasiado para llegar al periodo de juzgado, ¿verdad? De juicio. Entonces, ¿qué se te ocurre a vos desde adentro hoy que viste? ¿Cómo hacemos para que la corrupción disminuya como consecuencia de que se acabe la impunidad o de que los jueces fallen más rápido o de que los casos se acaben más rápido? El camino más rápido, la transparencia. El camino más rápido es que todo se transparente. Cuando se transparenta, antes, yo cuando era estudiante de Derecho, me acuerdo que le pedíamos al decano que saber los salarios de los funcionarios. No, eso era una cosa así como un crimen de lesa humanidad, ¿verdad? Y hoy en día es una realidad. Lo mismo pasó con las declaraciones juradas de bienes y va a tener que pasar con los concursos cuanto más transparentes sean. A propósito de Itaipú,
Estaba escuchando la otra vez la versión de un ingeniero que se fue, no sé, a Canadá, a una empresa binacional, ¿verdad? Hidroeléctrica. Y le dijo, ustedes, los documentos que ustedes tienen, eso no se puede mostrar al público, porque viste que es binacional, entonces esa documentación tiene un manto de confidencialidad. Y le dijeron, no entiendo la pregunta, señor, ¿me puede repetir? No entendía, me parece no habla bien inglés, francés, no sé, ¿cuál es el problema? ¿Cómo que no? Esto tiene totalmente transparente. ¿Cómo puede ser que nosotros tengamos hoy autoridades que digan nosotros no podemos mostrar nuestros papeles, como si fuera que es una empresa privada? Ni las empresas privadas van a poder llegar a estar en contra de la transparencia con relación a su pago impositivo, por ejemplo, en algún momento. Y es el único camino. Mucho ha cambiado gracias a la ley de acceso a la información pública, ¿verdad? Mucho que igual ha te cambiado. chulean, ¿eh? Mira que vos mandás notas, eso y tienen Igual, 15 días para contestar y no te contestan nada. Pero la gente, y este es nuestro caballito de batalla con los intendentes, ¿verdad? Nosotros vamos a publicar tu factura. Todo lo que me presentaba va a estar en el portal. Si vos mentís sobre esto, ese es tu problema. No, si vos mentís, ¿verdad?, sobre esto, tu pueblo te va a venir encima de vos. porque van a ver si él muestra que proveyó 500 kits de almuerzo escolar, no sé, en una semana, y la gente no comió en toda la semana, y ven ahí la rendición que está eso, automáticamente le van a reclamar. Por eso te digo, ¿cuál es el camino? Te puedo dar muchísimas alternativas. Por supuesto, invertir más en las instituciones que controlamos. La Contraloría General del Perú tiene un presupuesto de 300 millones de dólares. La Contraloría General de Paraguay tiene un presupuesto de entre 15 a 20 millones de dólares, ¿verdad? Te digo nomás, obvio, hay que invertir más, pero el camino más eficiente, más barato, ¿verdad?, es proceso de transparencia. Tenemos que irnos al último corte, nos voló la noche, así es la televisión, es cruel, pero es espectacular. Mucha gente en Paraguay te está viendo. A la vuelta, cuando te despidas, le vas a contar a la gente por qué querés ser otra vez Contralor en el próximo periodo. Vamos a un corte y volvemos. Último bloque. Normalmente en este bloque hacemos unas conclusiones porque hablamos de muchas cosas. Me queda muy claro que el daño para Paraguay está por primera vez certificadamente documentado. Me queda muy claro que es un error de esta administración no encarar ya un nuevo anexo C o un nuevo anexo de condiciones financieras de Itaipú, porque si hubo acuerdo de partes para flexibilizar el tratado, ¿por qué no puede haber acuerdo de partes para empezar 2 años antes una negociación que de todos modos no va a ser una negociación automática? Brasil ya anunció sus intenciones, nos dice claramente, nosotros vamos a ajustarnos al tratado, va a bajar el costo, va a bajar la tarifa. ¿Y qué es lo que se va a ir el gobierno en el 2023 a negociar sobre un hecho consumado? Por primera vez tenemos elementos contundentes que nos van a permitir decirle a Brasil, che, déjame a mejor precio por la cesión. Mira todo lo que yo perdí. Y déjame una libre disponibilidad. Deja que yo le venda mi energía que yo no uso a tus empresas, pero voy a vender yo, no con un intermediario que se va a quedar con el margen. Entonces, este es el momento de utilizar esta información. No con saña, no con rabia, porque cuando vos negocias con un gigante no vas a ganar nada con denuncias y ruidos. También es importante que la ciudadanía sepa que Itaipú trajo muchísimos beneficios al Paraguay. Y los beneficios están cuantificados también. Entonces hay que ser un poco ecuánime en ver cuál lo que era la opción del 86. Porque una renegociación del tratado hubiera parado la obra y toda la operación de Itaipú por N años y hubiera sido un escándalo en todos lados. Entonces siento que esa flexibilización se hizo por pragmatismo y por pedido de alguien que era un buenísimo amigo para el Paraguay. No la estoy justificando, está claro hoy lo que pasó. Y la Contraloría tiene un rol que para mi gusto debe ser potenciado en desmedro de contrataciones públicas. Para mí la gran pantalla que cubre la corrupción es la Dirección General de Contrataciones Públicas. Nosotros necesitamos desmontar o reformarla, pero así como está, es el precursor de la corrupción.
Camilo, tenés las pantallas, contale a la gente por qué querés volver a ser Contralor y todo lo que quieras comunicar como mensaje de salida. Bueno, muchas gracias por la invitación, por darme la oportunidad. Nosotros nos preparamos para salir este año. Esa es la verdad. Yo tenía pensado que por causa de mi afiliación política iba a ser absolutamente imposible que el Congreso me vuelva a elegir, ¿verdad? Acordate que yo llego a la Contraloría como consecuencia de la renuncia del anterior Contralor. Cumplimos con todos los objetivos que nos propusimos, que es lo que te señalé hace un rato. Pero hablando con los funcionarios, yo le veo a los funcionarios de la Contraloría muy motivados, le veo con mucha convicción y con mucha energía para seguir adelante y llevar a la Contraloría al siguiente paso, ¿verdad? Nosotros necesitamos que las fiscalizaciones utilicen lo que se conoce como Big Data, los datos abiertos del sistema para ejercer controles más actualizados, más modernos. O sea que vos considerás que tu gestión todavía no está terminada. Nosotros hicimos cambios significativos, pero todavía queda muchísimo por hacer. Yo me siento en la obligación de presentar mi candidatura. Creo que tengo un currículum y tengo una gestión que me ampara. Y le tengo a mi funcionario que me apoya. Mirá que así decía Stroessner. Y si la gente me sigue eligiendo, y bueno, y así se quedó 35 años. ¿Cuántos periodos puede ser reelecto un Contralor? La Constitución no tiene límite. Limitación, pero nunca ninguno fue reelecto, ¿verdad? No es algo, yo creo que el destino también nos lleva hacia los lugares que, como decimos los creyentes, Dios sabe lo que hace, ¿verdad? Yo estoy preparado para seguir y estoy preparado para no seguir también, ¿verdad? Seguramente si se valora todo esto que hicimos y la propuesta que tenemos, nosotros vamos a presentar un paquete de leyes, de anteproyectos de leyes, queremos presentar para mejorar todos los aspectos en los que consideramos que nos hace falta, que necesitamos de unos cambios legislativos y algunos tienen que ver con el control concurrente, de no llegar más tarde a la fiscalización, sino que tratar de detener los procesos en los momentos oportunos, como para que no haya una lesión al Estado paraguayo. Muy bien, estuvimos con Camilo Benítez, el hombre que explotó la bomba de Itaipú. Nos despedimos de ustedes, les agradecemos de vuelta a C9N, nuestra casa televisiva, a nuestros sponsors, a nuestro magnífico equipo de producción. Yo siempre digo el mejor equipo de la TV paraguaya. Hasta la próxima, que Dios nos bendiga a todos.